Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compartiendo Saberes Digitales. En este video tutorial les voy a mostrar cómo usar el calendario de Google que está asociado a nuestra cuenta de Gmail. La propuesta es poder organizar nuestras tareas, es decir, lo vamos a utilizar como una agenda. Voy a mostrar la interfaz desde la computadora, pero también se puede utilizar desde la aplicación de los teléfonos celulares. Para poder ingresar a Google Calendar, tenemos que entrar a nuestra cuenta de Gmail poniendo nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que estamos dentro de nuestra cuenta de correo, nos vamos aquí arriba a los 9 puntos donde están las aplicaciones, hacemos clic y buscamos la opción que es esta, calendario. Como siempre les digo en otros tutoriales, si queremos tener la aplicación un poquito más arriba, hacemos clic izquierdo del mouse y desplazamos la aplicación hasta colocarla en un lugar que nosotros deseamos. Hago clic en calendario. Esta es la interfaz que me abre al ingresar. Como es la primera vez que voy a utilizar el calendario en esta cuenta, aparece esta ventana que me dice que puedo obtener la aplicación calendario para utilizarla en mis teléfonos. ¿Ven? Aquí me muestra la tienda de los teléfonos para que me la pueda descargar. De todos modos, normalmente ya viene descargada en los nuevos celulares. Hago clic en entendido y aquí vamos a empezar a recorrer la interfaz. Vamos a comenzar el recorrido. Aquí a la izquierda está el calendario, nos está mostrando el mes que estamos actualmente y el día que está marcado en azul, 2 de febrero. Aquí también aparece en el panel central marcado el día y la hora en el que estamos posicionados. Más abajo me muestra los calendarios que ya vienen por defectos armados en nuestra cuenta. Por supuesto, nosotros podemos armar nuestros propios calendarios. Me muestra un calendario con mi nombre, un calendario de cumpleaños, de recordatorios, de etiquetas y me muestra un calendario que son los festivos según el país donde cada uno viva. En mi caso es en Argentina. La interfaz que estamos viendo es semanal, me está mostrando desde el domingo al sábado, pero aquí tenemos una pestaña que en este caso dice semana. Si hago clic en la flecha invertida, me muestra que puedo ver el calendario por día, por semana, por mes, por año, por agenda o cada 4 días. Hago clic en día, por ejemplo, y van a ver solamente el miércoles 2 de febrero, desde que el día arranca hasta que termina. Vuelvo a hacer clic, por ejemplo, y les muestro un calendario mensual. ¿Ven? Y me va mostrando todo el mes, como este que tenemos acá a la izquierda, pero aquí tenemos la posibilidad de ir agendando actividades. Si ustedes observan, aquí tenemos actividades que por defecto ya están incorporadas al calendario. Por ejemplo, las fechas del carnaval, 28 de febrero, 1 de marzo. Esto ya viene predeterminado porque Google asocia las actividades festivas de cada país. Desde aquí arriba yo puedo ir al mes siguiente. Fíjense, hago clic, me voy a marzo y me sigue marcando, ¿ven? Día Nacional de la Memoria, Día del Veterano. Estas actividades no las vamos marcando nosotros, ya vienen asociadas a este calendario. Vuelvo a posicionarme en el mes de febrero. Ven que desde aquí puedo ir con esta flecha para adelante y para atrás. Les voy a mostrar esta sección que dice mis calendarios y dice otros calendarios. Mis calendarios, ven que tiene una flecha invertida, hago clic, los puedo guardar o vuelvo a hacer clic y aparecen. Todos los calendarios a la derecha, si observan, tienen 3 puntitos, ¿ven? Entonces, desde esos 3 puntos hago clic y puedo obtener acciones. Por ejemplo, mostrar solo este calendario o configurar un uso compartido.
yo puedo tener algunas actividades que sean compartidas con otros colegas o con otros compañeros, entonces puedo compartir el uso. Quiere decirse que tanto yo como otra persona puede agregar actividades en ese calendario. También le puedo cambiar el color. Por ejemplo, le voy a poner color mandarina y aquí se cambió. Fíjense que cuando yo paso el mouse arriba de los calendarios, en algunos me aparece solo los 3 puntitos, pero si voy a este que dice cumpleaños, además de 3 puntitos, también me aparece una cruz. Quiere decir que estos son calendarios que yo puedo borrar aunque ya hayan venido incorporados. ¿Ven? Hago clic y lo quité. Acá está otro que dice recordatorios, no me da la posibilidad de eliminarlo. Hay otro que es de etiquetas, tampoco. Y este que es festivos, sí lo podría eliminar, ¿ven? Porque aquí está la cruz. Vamos a armar un calendario nuevo y le vamos a empezar a agregar actividades. Vamos a suponer que somos estudiantes de una licenciatura online y queremos anotarnos los días que tenemos entregas de trabajos, los días que tenemos evaluaciones y los días que tenemos clases virtuales que son sincrónicas. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear el calendario. ¿Cómo lo creamos? Desde aquí, desde esta cruz que aparece al lado de donde dice otros calendarios, ven que hay una cruz y dice agregar otros calendarios, hago clic y hago clic en crear calendario. Me va a preguntar qué nombre le quiero poner, le voy a poner licenciatura virtual. En la descripción podría poner una explicación de qué estoy estudiando, para qué lo armo, etc. Y aquí me aparece por defecto la hora estándar de cada país. En mi caso vivo en Buenos Aires, Argentina, por eso me aparece esta zona horaria. Si no, desde esta flecha se despliega un menú y puedo hacer el cambio que considere. Ya le puse un título, lo voy a crear. Hago clic en crear. Hace un proceso, aquí me dice que se creó, licenciatura virtual, vuelvo a la interfaz anterior y aquí lo puedo ver, ¿ven? Licenciatura virtual, si quiero lo puedo eliminar y aquí desde estos 3 puntos puedo mostrar solo este calendario, lo puedo ocultar de la lista, puedo configurar un uso compartido porque vuelvo a repetir, lo podría compartir con otro compañero para que también agregue actividades y le puedo cambiar si quiero el color. Le voy a poner en este caso color uva. Ahora voy a empezar a agregar actividades. Vamos a suponer que el lunes 14 comienzo con mi licenciatura virtual. Hago un doble clic en lunes 14. Se abre una interfaz para que yo pueda comenzar a agregar qué actividad quiero para ese día, en qué horario y demás. Lo primero que voy a poner es un título, voy a poner comienzo de la cursada. Si voy a tener un horario determinado, porque por ejemplo hay un encuentro sincrónico ese día, desde la plataforma que estoy cursando, puedo buscar un horario, ¿ven? Hago clic. Supónganse que ese encuentro sincrónico va a ser a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, entonces voy a marcar esa franja horaria, ¿ven? De 6 a 7, acá me marcó, ¿ven? De 6 a 7, vuelvo a detalles del evento, aquí me describe 14 de febrero, 6 p.m. a 7 p.m., aquí aparece la notificación. Esto quiere decir que 30 minutos antes del evento me va a llegar un mail a mi cuenta y me va a recordar esta actividad. Yo puedo cambiar, en lugar de 30 minutos, puedo poner que me llegue 15 minutos antes del encuentro para que me lo recuerde. Aquí un poquito más abajo aparece Cristina Severo porque es el calendario que por defecto está armado en mi cuenta. Pero yo aquí voy a hacer clic para que me muestre mis calendarios y lo voy a asociar al calendario de licenciatura virtual. Hago clic
Puedo poner una descripción, puedo poner encuentro sincrónico si quiero para acordarme de qué se va a tratar esa actividad. Si no, no le pongo nada. Y aquí le pongo guardar. Fíjense que dice se guardó el evento y aquí ya me aparece un recordatorio en mi calendario que va a comenzar la licenciatura. Si yo hago clic, ¿ven? Me aparece una ventana muy chiquita donde me dice comienzo de la cursada, lunes 14, de 6 a 7 p.m., encuentro sincrónico. Desde aquí lo puedo editar, lo puedo eliminar y puedo buscar otras opciones como duplicarlo, cambiar el propietario, etc. Otra cuestión que puedo hacer es agendar las actividades que voy a tener en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, la licenciatura comienza el lunes 14 y yo sé que todos los miércoles voy a tener encuentros sincrónicos. Entonces, me voy al primer miércoles, que sería 16, hago un doble clic, se abre la interfaz que ustedes vieron recién, voy a poner clase sincrónica y aquí dice 16 de febrero al 16 de febrero. En esta pestaña dice no se repite. Sin embargo, si yo hago clic y despliego, fíjense que dice que puedo repetirlo todos los días, cada semana el miércoles, todos los meses el tercer miércoles, anualmente el 16 de febrero, todos los días hábiles, o puedo personalizar. En este caso voy a personalizar. Cuando hago clic en personalizar, se me abre esta ventana donde puedo poner repetir cada una semana, por ejemplo, los miércoles. Y aquí este punto es importante. ¿Cuándo finaliza esta actividad? Si yo pongo nunca, me va a marcar en todo el calendario de todo el año, todos los miércoles a la hora que yo determine una clase sincrónica. Puede ser que yo sepa que las clases las voy a tener durante un bimestre, es decir, 2 meses. Si empiezan el 16 de febrero, van a terminar el 16 de abril. Entonces voy a poner en lugar de nunca, aquí donde dice el, marco, ¿cuándo van a finalizar? Entonces busco aquí en el calendario y marco que van a finalizar el 16 de abril. Pongo listo. Entonces aquí, ven, está personalizado. Me falta buscar un horario. Hago clic. ¿En qué horario van a ser mis clases sincrónicas los días miércoles? Supónganse que van a ser desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Van a ser 3 horas. Marco ese rango horario que me aparece aquí arriba, de 6 a 9. Vuelvo a detalles del evento. Puedo volver a marcar lo de la notificación. Si quiero que me lo recuerde, voy a dejar en 30 minutos. ¿En qué calendario quiero? No en el de Cristina Severo. Entonces hago clic, despliego la flecha y pongo licenciatura virtual. Puedo, si quiero, poner una descripción. Puedo, si quiero, aquí agregar invitados. Una vez que yo ya tengo todos los detalles agregados, pongo guardar. Aquí dice, se guardó el evento, voy a cerrar esta cruz y fíjense que están las clases todos los días miércoles, el 16, el 23, el 2. Si yo sigo y adelanto febrero para marzo, ¿ven? Todos los miércoles de marzo. Fíjense que aquí en el mes de abril está marcado hasta el 13, porque yo puse como fecha de finalización del bimestre el día 16. Voy a agregar otro evento. Hago clic en viernes 4 de abril, se me abre la interfaz y voy a poner entrega de primer trabajo práctico. Bien, lo voy a dejar durante todo el día porque tengo fecha de entrega durante todo el día, entonces aquí no voy a poner buscar un horario porque tengo permiso en la plataforma para entregarlo durante todo el día.
Voy a poner en el calendario licenciatura virtual, hago clic. Entonces aquí me quedó el título, el día que lo tengo que entregar y no tengo un horario predeterminado. Tengo todo el día, pongo clic en guardar. Y acá, fíjense que me dice entrega de primer trabajo. Si yo hago clic, se abre una ventana emergente más pequeña donde me muestra la descripción. Entrega de primer trabajo práctico, viernes 4 de marzo, y acá puedo editar, puedo borrar, o desde aquí puedo duplicar, cambiar del propietario, etc. Les sigo mostrando otras posibilidades. Aquí, donde dice crear, en este signo más, si yo hago clic, se despliegan dos posibilidades, evento y tarea. Si hago clic en evento, se abre la misma interfaz que les estuve mostrando hasta recién, donde pongo el título del evento, donde puedo buscar un horario, donde puedo determinar a qué calendario lo quiero agregar. Por ejemplo, supónganse que quiero poner entrega de trabajo parcial. ¿Cuándo lo voy a poner? Aquí voy a cambiar el día. Hago clic. Supónganse que la entrega es el viernes 25. Hago clic. Dice todo el día o aquí puedo agregar el horario. Voy a hacer clic y supónganse que lo voy a poder entregar desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Marco esa franja horaria. Aquí puedo agregar invitados, aquí puedo agregar una descripción y aquí puedo hacer clic para ver en qué calendario lo quiero agregar. Voy a poner licenciatura virtual y voy a poner guardar. Fíjense que aparece lo mismo que apareció cuando puse las clases, cuando puse el comienzo, apareció igual, sin embargo, no lo hice desde la hoja de trabajo central. Lo hice desde aquí, desde esta flecha invertida donde dice crear. Voy a volver a hacer clic y ahora voy a mostrarles tarea. Hago clic. Se abre una pequeña ventana donde puedo también agregar un título. Supónganse que quiero agendar una tarea, quiero hacer una lectura de la unidad 1. Vamos a acomodar acá, que nos quedó mal. Ahí va. Lectura de la unidad 1. ¿Cuándo quiero hacer esa lectura? Si la entrega del trabajo parcial la tengo el 25, entonces voy a hacer clic en el calendario y voy a agendar que voy a hacer esa lectura el viernes 18, porque el fin de semana voy a preparar ese trabajo. Aquí puedo poner un horario predeterminado o lo voy a poner durante todo el día. Hago clic. Puedo poner si quiero una descripción y pongo guardar. Dice se creó la tarea y fíjense que aquí aparece una tarea que si yo hago clic me dice que tengo que hacer lectura de la unidad 1. Luego de que yo hago esa lectura puedo aquí marcar como completada. Hago clic, ¿ven? Y lo que aparece es una línea que voy trazando como que voy marcando las cosas que ya concluí. Les voy a mostrar ahora, por ejemplo, desde esta flecha aquí donde dice mes, hago clic, les voy a mostrar, por ejemplo, agenda. Fíjense que aquí, posicionada desde el 1 de febrero en el formato agenda, me va a empezar a mostrar qué actividades tengo en mi agenda durante todo el año. Pero en este caso me está mostrando todos mis calendarios. Fíjense que el que es color mandarina o naranja es mi calendario personal donde tengo agendadas reuniones. Después aparecen actividades que tienen que ver con mi cursada de la licenciatura. Aparecen actividades que tienen que ver con fechas festivas. Si yo quiero que solamente me aparezcan las actividades de mi calendario de la licenciatura virtual,
voy a hacer clic aquí donde dice licenciatura virtual, en estos 3 puntos, hago clic, se despliega un menú y le pongo mostrar solo este calendario. Fíjense que esta acción lo que hace es mostrarme solamente las actividades del calendario de la licenciatura virtual y visualmente puedo ver mucho más rápido cuáles son las tareas que voy a ir haciendo día por día. Si quiero que me vuelva a mostrar todos los calendarios nuevamente, hago clic otra vez en los calendarios para que vuelvan a aparecer en el formato agenda. Vuelvo a esta flecha invertida, les voy a mostrar cómo es la pestaña que dice año, hago clic y aquí me muestra, ¿ven? Un calendario anual, hago clic en el calendario semana y ven que visiblemente me va mostrando que esta semana tengo, por ejemplo, agendada una reunión el día jueves 3. Paso a la semana siguiente, desde aquí, semana siguiente, aquí me aparece también una reunión, paso a la semana siguiente y aquí empiezan a aparecer las actividades de la licenciatura, ¿ven? Comienzo de la licenciatura, clase sincrónica, lectura de la unidad número 1, y así podría ir recorriendo todo mi calendario y viendo cuál es mi agenda y cuáles son las tareas que tengo que realizar día por día. Como ven, esta es una herramienta muy útil. Yo la pensé para nuestros estudiantes, para que puedan organizar sus tareas al momento de estudiar, pero también la podemos usar como docentes para agendar reuniones, para agendar fechas de evaluaciones, para agendar las fechas donde tenemos que ir subiendo los trabajos de nuestros alumnos o la entrega de materiales a nuestros alumnos, si queremos agendar cumpleaños, si queremos agendar actividades dentro de nuestra institución educativa, etc. Espero que este tutorial les sea de utilidad y lo puedan poner en práctica. Lo pueden usar tanto en la computadora como en sus teléfonos celulares. Cualquier duda, cualquier sugerencia o alguna opinión que me quieran dejar, los invito a hacerlo en el espacio de los comentarios. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte, así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.